vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo. Especiales Radiográfica. Conmigo todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Seguimos en la línea de la semana. Seguimos con la política internacional a fondo. Te presté un corazón loco. 18-7, 19-8, muy agradable, tarde-noche. Usted lo está disfrutando en vivo, pero también puede estar escuchándolo en la reiteración de los fines de semana. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre. Sin lugares comunes para entender lo que pasa, sin trazar cuadros de situación, careciendo de información. Te presté un corazón loco. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles. Esta es una realización del conjunto del área periodística de la emisora. Puede comunicarse a través de las redes, como es habitual, la señal medio radiográfica Gabriel Fernández o los teléfonos 2150-7456 o WhatsApp 1523087945. El otro día, en una conversación relacionada con el tema Moniz Bandeira, dado su fallecimiento, bueno, recordé la entrevista que le hicimos en Cuestión Latinoamérica y se dio una discusión de política internacional en las redes. En un momento de la charla, Julio Fernández Baraybar señala, apunta: el que cree que Facebook no sirve, que lea esta polémica. En realidad, las redes han dinamizado una discusión que de otro modo tendría lugar con una lentitud mayor, y hay personas a las cuales uno no lograría conocer por una realidad física, por una distancia geográfica. Felizmente hay una utilización de las redes apreciable, al menos en algunos segmentos de la comunidad, y aquí este programa es una demostración de ese aprovechamiento. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. A donde que acompañó, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Estamos en el estudio Patrick Rice con Gustavo Bagú, que se caracteriza por tener una mirada internacional aguda. Gustavo es licenciado en matemáticas, ¿no es cierto? Bienvenido a La Gráfica. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia. Un placer leerte, escuchar las cosas que decís a través de las redes, en esa especie de charla escrita que se sostiene. Bueno, era hora que lo dijeras al aire aquí en La Gráfica. ¿Cómo nace en vos, Gustavo, el interés por la política internacional? Yo vivía en Suecia en esa época. Me fui a Suecia en el año 79 y en el año 82 fue Malvinas y la entrada de Israel en el Líbano. Ahí nace mi interés por la política internacional. Desde que yo llego a Suecia, ¿no? Y salgo un poco del ambiente argentino que está siempre muy imbuido de lo nacional. Uh-huh. En Suecia estábamos al lado de la Unión Soviética, en el centro,
de lo que es la escena mundial. ¿Por qué absorbiste el interés en la política internacional desde un perfil diferente al que estamos habituados a recorrer en las agencias de noticias internacionales, los medios más importantes de cada país? ¿Por qué tu mirada es distinta? Mi mirada cambia básicamente en el 2010, 2011, cuando empiezo a descubrir muy lentamente cómo se produjo el 9/11 en Nueva York. Ahí empiezo a cambiarla, porque hasta ese momento, desde 1980 hasta el año 2010, mi mirada era la de los medios hegemónicos. Claro. Las investigaciones de Fetzer han tenido gran desarrollo, claro. Sonnenfeld. Bueno, aquí en la Argentina hicimos la presentación, inclusive con expertos militares que explicaban, en primer lugar, que era imposible que un avión de aluminio voltee torres de hormigón y acero. Después el agujero que está en el Pentágono, que es un misil tierra-tierra, no es de ningún avión que vino del espacio. Situaciones muy intensas. Vos relacionás no solamente a la inteligencia norteamericana, sino también a la israelí en el ataque. Durante un año me dediqué a estudiar, no me preocupé por quién estaba detrás de eso, me dediqué a estudiar los detalles de la implosión de los edificios, de la Torre 1, 2 y 7. Y recién después de un año, porque me tomó mucho tiempo asumir lo que ahí había sucedido, para mí fue un duelo. Mis queridos Estados Unidos se cayeron con las torres. Se cayeron con las torres. Así que, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué nació tu mirada diferenciada? Claro. Bueno, nació accidentalmente. Yo en ningún momento busqué cambiarlo, mi forma de ver las cosas. La realidad te fue mostrando. Y muy lentamente, Como te digo, fue un proceso, fue un duelo de un año. Y a partir del año empecé a mirar el tema de la autoría, cómo fue planificado. Y en ese sentido seguí mucho a Christopher Bolin. Christopher Bolin estudió de entrada el tema de la autoría. Cuando se empezó, ya el primer día, cuando cayeron las torres, fueron capturados 5 israelíes que fueron denunciados por una señora que los vio celebrando la caída de las torres. Entonces dio aviso a la policía de Nueva Jersey, y la policía de Nueva Jersey, en la figura de un oficial de policía, Scott DeCarlo, detuvo a la Traffic que llevaba a estos 5 israelíes. Dentro de la Traffic había rastros los perros hicieron marcación de rastros de bombas, explosivo. Y bueno, resultó ser que hubo aproximadamente unos 200 detenidos israelíes en los meses previos y posteriores a los atentados, todos vinculados de alguna manera con este atentado. Incluso hubo argentinos. Cuando vemos la debacle de las torres, nos encontramos con una imagen que parece hablar más de implosión que de volteo hacia el lado, ¿no? Y las implosiones nos hacen acordar otras cosas que han ocurrido aquí en la República Argentina. También a combis que no existen, también a paredes que no han sido derruidas, sino que han sido obstruidas desde adentro hacia afuera. Y trabajo de inteligencia previo en todos los lugares. Te cuento una cosa. Yo vivía en Suecia cuando pasó tanto lo de la embajada como lo de la AMIA. Y tenía de amigos un grupito de israelíes exiliados, desertores del 1982, de la invasión al Líbano. Cuando pasó lo del 94, a mí ya me daba vergüenza de que por segunda vez en Argentina hubiera un atentado contra objetivos israelíes judíos. Claro. Y esta gente, que mayormente eran latinoamericanos, había brasileños, chilenos, chilenas, desertores todos del ejército israelí,
Me dijeron, no, tranquilo, que esto no es lo que parece ser, esto es una cuestión interna. En Israel están habiendo montones de atentados porque hay una interna muy fuerte por el tema de los acuerdos de Oslo. Un sabotaje a la política del gobierno de Yitzhak Rabin. Y bueno, ese sabotaje terminó con la vida de Rabin el año 95, en noviembre del 95. Estamos hablando con Gustavo Bagú y vamos entrando en tema, porque acabamos de mencionar a una nación que juega un rol importante, pero ¿juega un rol decisivo? Me pregunto si el alineamiento argentino con Israel que se está viendo en los últimos 2 años, tan intenso, tan cercano, tiene un sentido, ¿no? Vos sabés, Gustavo, que en los años, tanto en la dictadura, pero en los años 90, uno cuestionó la adscripción en cola a la tormenta del desierto y el alineamiento argentino por tratarse de una causa injusta. Lo que era innegable era que el primer mundo, por así llamarlo, había doblegado buena parte de las causas más interesantes, ¿no? Estaba empoderado. En este caso, lo que nosotros estamos viendo, corregime si no es adecuado, es que la Argentina, frente a una multilateralidad creciente, está adscribiendo a aquellos que tienen serias dificultades en este momento. Me parece, y te pregunto, te digo que lo digas con libertad, que no solamente situarse al lado de Israel es una causa injusta, sino que es una causa en deterioro, en franca caída. Sí, opino lo mismo. Incluso Israel internacionalmente ha perdido posiciones desde que lo tiene a Netanyahu manejando el timón de ese país. Se ha quedado atrás internacionalmente una barbaridad, incluso ha perdido estratégicamente, porque todas estas guerras, toda esta guerra contra el terrorismo que nace con el derribo de la implosión de las Torres Gemelas, es una política israelí. Hay 2 documentos básicos sobre los que se basa toda esta destrucción de los países de lo que Meizán llama el Medio Oriente extendido. El primero es el plan de Ode Ginon de 1982, que tuvo poca trascendencia, apenas fue traducido del hebreo. Pero en 1996, Richard Perle y Douglas Feith produjeron un documento, una actualización de ese plan de Ode Ginon que se llamó A Clean Break. Un empezar a nuevo, y el subtítulo era una nueva estrategia para salvar al reino, y ahí se describía con lujo de detalles, está en internet, A Clean Break, con lujo de detalle cómo se iba a conformar el Medio Oriente, cómo se lo iba a destruir. Desde que los ingleses y los franceses se retiraron de la zona, ellos cuidaron muy bien de trazar líneas ficticias, fronteras ficticias, dividiendo suníes de suníes, chiíes de chiíes, con miras futuras a crear los conflictos que hiciera falta crear para seguir controlando esa región. Bueno, y el documento Clean Break de 1996 describe con lujo de detalle lo que se iba a hacer en Siria. Y si esto no basta para convencer a algún escéptico cómo fue planificado lo de Siria, están las palabras de Roland Dumas, ex ministro de Relaciones Exteriores de François Mitterrand, que cuenta cómo en el año 2002 fue invitado a participar de la revolución en Siria, lo que ellos llaman la guerra civil. Contrariamente a la información circulante, la coalición sirio-iraní-rusa, con respaldo de inteligencia chino, logró ordenar Medio Oriente, no sin costo, pero logró correr a las bandas irregulares lanzadas por el imperio sobre esa región. Pero además de esa información que es tangible,
vale ver los comportamientos de presuntos aliados de Occidente. Cuando uno observa, dejemos de lado por supuesto aquellos que ya estaban alineados en otra dirección, pero cuando uno observa el cambio en el takfirismo también, vos hablabas de sunitas y chiitas, el cambio en este muchacho tan oportunista que es Erdogan, ¿no? El cambio de Turquía, el cambio en Arabia Saudita, que ha sido central para los ataques mercenarios sobre Irán, sobre Siria, Irán de manera indirecta. Observa que no se trata de convicciones, no es que los jeques están ahora portando banderas de independencia y de liberación. En realidad hay un equilibrio mundial distinto, y para naciones como Turquía, por ejemplo, que no tienen la llave del gas, sino que necesitan de Gazprom, entre otras cosas, colisionar con China y Rusia simultáneamente es todo un problema. Y hay gente que aquí, volvemos a la mirada local, sigue mirando Europa, con las dificultades que conocemos, y Estados Unidos como el norte, como el lugar al cual hay que llegar, e Israel como un aliado poderoso, cuando en realidad, por lo menos eso hoy está en discusión. Mira, Gabriel, primero un pequeño comentario. Quisiera disentir un poco con eso de hablar en pretérito de lo que sucedió en Siria. Para mí, Siria no está resuelto todavía. Lamentablemente han derrotado al ISIS, todavía hay batallas contra el ISIS, pero esto va a seguir porque el resultado al que se ha llegado no es del agrado de la potencia de la región. No es del agrado de ellos. Así que esto va a seguir. Con respecto a la orientación que toma nuestra política exterior, yo a veces me imagino, Gabriel, que es como si estuviésemos en una isla perdida en el Pacífico y nos llegan los diarios de hace 10, 12 años, ¿qué digo? Más, de hace 30 años. Sí. En el momento en que Reagan, Thatcher hegemonizaban. Claro. Digamos, la gente, los expertos, los observadores, ya debían haber percibido la el fin de ¿cómo se llama? De la unilateralidad hace 15, 20 años. Esto ya se veía venir por una cuestión aritmética, pero se vuelve evidente con lo que pasa en Siria. Y nuestra política, a pesar de eso, a pesar de que ingresamos ya reconocidamente a un mundo de multilateralidad, nosotros nos aliamos con las potencias que están en baja. Pero yo intuyo por cosas que están pasando que el gobierno de Macri ya se ha dado cuenta de esto. Yo creo que ellos ya se han dado cuenta porque le han salido mal unas cuantas cosas. O sea, no era cuestión de abrir la economía argentina al mundo y las cosas iban a empezar a funcionar bien. Eso fue una ilusión. Nuestro biodiesel sigue estando vedado y por lo que tengo entendido los limones todavía no han entrado en Estados Unidos. Ahora Macri Claro, Macri pero hay una situación, ¿no, Gustavo? En otro momento, aunque las políticas imperiales puedan ser consideradas equivalentes, la Alianza para el Progreso o algunos planes de desarrollo lograban contener a través de la inversión y después los beneficios, plusvalía, se quedaban allá. Y ahí estaba la polémica. En este momento es todo exacción. El capital financiero se ha convertido en un agujero negro que necesita de las riquezas sociales sin inversión alguna. Por eso no llega la famosa lluvia de inversiones. Yo creo que, el único país que está en condiciones de hacer inversiones interesantes, inversiones en infraestructura y las inversiones que les interesan a las naciones, a los pueblos, es China. No hay otro. O sea, la Europa oriental, que estuvo bajo el yugo soviético, comunista, durante tantos años, tenía las ilusiones puestas en el capitalismo. El capitalismo lo único que les ha traído es ideologías. La única inversión que ha hecho es en ideología. Las inversiones reales las está haciendo China. ¿Cómo va a repercutir eso en los próximos 10, 15 años? Y bueno, está más o menos a la vista. Muy interesante, ¿eh? No sé si está pensando junto con nosotros. El ideologismo es el liberalismo conservador. En realidad, las naciones que han crecido con la multilateralidad se han asentado en cierto realismo.
es decir, en dimensionar sus mercados a través de bienes de producción y consumo, no de papeles que se comercializan a través de las computadoras. El tema de la tríada armas, finanzas, drogas me parece que es interesante, porque hunde economías. Esto no es un tema moral, no es solamente porque está mal, no me gusta esto, no me gusta aquello. En realidad, si Estados Unidos tiene que comprarle autos ensamblados a Guatemala o a los tigres asiáticos, tiene un problema demasiado serio para lo que es un motor industrial como lo fue de toda la humanidad. Sí, Estados Unidos se ha ido saliendo con el tiempo de la matriz capitalista, ha sido perjudicado por la matriz capitalista que ellos mismos han difundido. Además de la triada que mencionaste, está el tema del terrorismo. El terrorismo es el arma, últimamente, en los últimos 20 años, 15 años, que usan los Estados Unidos para obstaculizar el progreso de las naciones que no les son útiles a ellos y que le pueden ser útiles a China. Hay que ver la destrucción que están haciendo en todo lo que podría ser el One Belt, One Road, el camino de la seda. En realidad no es un camino, son varios caminos. Es un camino por el norte que lo cortaron en Ucrania. En Sansu hicieron el encuentro, ¿no? Para relanzar la seda hace 2 años atrás. Afganistán, Myanmar, Siria, eso obturan el pasaje por el sur. Y los chinos quedan, el camino que les queda es el camino que ellos no dominan y no van a dominar por los próximos 50 años, por mucho que se esfuercen, que es el camino marítimo. El mundo ha estado controlado por potencias marítimas desde hace, 300, 400, más años. Y eso es en realidad antinatural, ¿no? O sea, ya lo decía Mackinder, que quien controle Heartland, la zona esa de Eurasia que concentra el 80% de la población mundial y los recursos del planeta, controla el mundo. Y eso no está pasando. No está pasando porque el mundo está en manos de potencias navales. Y la economía de China, el boom tiene varios cuellos de botellas y uno del principal es el mar. La resolución local, entre comillas, de la crisis en el mar de China Meridional es un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que coincidieron a un país como Taiwán, por así decirlo, era: no, mira, charlemos entre nosotros aunque nos peleemos, pero Estados Unidos es un actor muy externo, como para controlar un paso exportador de este volumen. Pero mira, por ejemplo, los cuellos de botella que tienen los mares del mundo, ¿no? ¿En manos de quién están? En manos de quién estuvieron y en manos de quién están ahora. Incluso nosotros tenemos en el sur argentino, ¿sí?, una base de la Cuarta Flota. La Cuarta Flota que había dejado de existir y se revivió precisamente para cortarle el camino a China. Buena Esperanza, el pasaje de Drake. Ahora los chinos están construyendo una base en Djibouti, pero Suez no lo controla China. El estrecho de Malaca tampoco. Están totalmente cercados por mar. Estamos en los especiales de La Gráfica. ...18:29 en este momento... ...2150-7456... ...1523-08-7945... Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Gracias Camila Osorio Domecq, un fuerte abrazo. Gracias Pablo López por los conceptos. Cacho Montaña dice: la élite anglo-financiera decidió mudar su capital al eje asiático. Lo que queda de Estados Unidos decidirá seguir con su estructura. Por primera vez en mucho tiempo la potencia industrial no es la misma que posee la tecnología de punta ni el conocimiento. Son dos modelos económicos que tienen diferentes intereses, por lo que deberán indefectiblemente entrar en conflicto. Mediante una guerra
u otro desplome económico financiero. Argentina y Iberoamérica deberán saber aprovechar esta oportunidad si logramos estar conscientes de la unidad regional, cosa que veo difícil. Acá, Cacho, hay demasiados conceptos como para ir sobre todo, no hay una mudanza en esa dirección y además no hay tal dualidad industrial tecnológica, hay factores. Y en cuanto a la guerra, algo que a veces no se toma en cuenta, es que la fractura del mundo, primero física, porque si utilizan el armamento atómico que hay, se da, pero por otro lado, económica, no beneficia a los tenedores de bonos que tienen intereses en Estados Unidos, en China, en Rusia. Atenti con eso. Yo creo que hay aspectos que no nos gustan de la economía internacional que hay que tomarlos en cuenta también como elementos que marcan un borde de la pelea. Hasta acá llegamos. Ahora lo charlamos más en detalle. Bueno, Norma Mandarino, Gabriel Aníbal Rearte, Martín Bravo, David Nahuel Ramallo, Rolando Silva Nigri, Fernando de Moraes Barro desde Brasil, Nora Adriana Dolso Álvarez. Gabriel Aníbal Rearte nos dice que han sido un lujo estos últimos programas. Me alegro, Gabriel, que los disfrutes tanto como lo disfrutamos nosotros a la hora de realizarlos. Ya volvemos. (18:37). Reitero, tal vez usted lo esté escuchando domingo por la tarde. Estamos ahora vivo tarde-noche. Pablo López recuerda, muy bueno estuvo el programa con el caballero ruso. Sí, señor. Bueno, el amigo ruso estuvo este jueves en este mismo estudio. Carlos Pese nos dice: hola Gabriel, gran programa otra vez, gracias. Y estaba Julián Belliza en los controles. Bien, gracias por los comentarios que nos hacen llegar. Bueno, realmente son muy gentiles con nosotros, todos los amigos que están saludando. Hay algunas preguntas que están por fuera, en el terreno más bien nacional. Vamos a esas cuestiones después en la señal. Ahora seguimos con esta temática. Bien. Y obviamente el interrogante en el cual puede desembocar una parte de lo que estamos hablando, por lo menos en el trazo grueso informativo, es sobre si puede peligrar la paz mundial. Frente a observaciones que dicen, no, ya estamos en guerra, nosotros decimos, sí, hay ostensiblemente en la humanidad históricamente una pulseada, una guerra, un conflicto. Pero una cosa es que se desate a pleno, como fue en la Segunda Guerra Mundial, y otra cosa que no, con el nivel armamentístico que hay en el presente. Vamos a zambullirnos en eso, porque no es un tema fácil. Nosotros entablamos una polémica fuerte, sobre todo, bueno, además de la nación y del país, con página, porque cuando se daba la situación en el Mar Meridional, investigamos bastante, charlamos con la gente de Asia TV, charlamos con los amigos, y era muy difícil que se llegara a un conflicto armado, pese a que se lo anunció en tapa en los medios. Y una cosa es decir, bueno, esto en 6 meses estamos bombardeándonos con atómicas en toda la humanidad, y otra cosa es decir, sigue la pelea. Entonces, nosotros somos muy prudentes en ese sentido, sobre todo por algo que señalaba hace unos instantes. Aquí hay intereses cruzados, no es que
fácilmente vos podés derruir un territorio, digamos. Por supuesto que alguien querrá barrer con Rusia, pero no podés derruir todo un territorio y que no pase nada cuando vos tenés inversiones compartidas en distintos espacios. Aquí hay un juego muy interesante de algunas multinacionales que están trabajando de común acuerdo con China para la elaboración de nuevas marcas y al mismo tiempo acentúan la cooperación con el Departamento de Estado para que Estados Unidos agreda a China en zonas fronterizas. Esto habla de un tire y afloje constante que no necesariamente tiene que terminar en un conflicto abierto, en sentido tradicional. Aquí Gustavo me decía sus impresiones y sus temores en derredor a Medio Oriente y al rol que va a jugar Israel en esa dirección. Vamos a tu hipótesis, porque vos, Gustavo, en el terreno bélico seguís preocupado con la situación en Siria, ¿no? Sí. En el año 2007 el general Wesley Clark contó del plan de destruir 7 países en 5 años. El último de esos países, bueno, era Irán. Lo que ha empezado a pasar ahora en Irán es más que sospechoso. Siria es un país sumamente importante para Israel, como también lo es para Irán. La destrucción de Irak, que fue una de las cosas que pedía Israel que se hiciera, quizás no en el orden en que se hizo. Israel hubiese preferido Irán primero. Pero la destrucción de Irak sirvió para que resurgiera Rusia como actor internacional. En los 5 años, del año 2003 al año 2008, la economía rusa creció y Rusia se levantó. Cuando trataron de destruir al partido gobernante en Irak, Ba'ath era el instrumento por el cual una minoría suní oprimía, por así decirlo, controlaba o gobernaba a una mayoría chií. Con la destrucción del partido Ba'ath, lo que el rey Abdalá II de Jordania había anunciado en el año, creo que fue 2004, del semilunio creciente chií, se convirtió en una realidad, porque Irán extendió su zona de influencia hacia el sur de Irak. La destrucción de Irak no le sirvió a Israel, le sirvió a Irán. Y ahora con lo que está pasando en Siria, han completado el semilunio. Ahora, si unimos a esto Yemen, ya podemos hablar de un plenilunio chií. Todas estas guerras que han hecho, que han llevado a cabo en el Medio Oriente, le han servido estratégicamente a Irán, no a Israel. Israel está sumamente disgustada con el resultado que ha obtenido. También porque en el desarrollo de los acontecimientos en Occidente, China operó con pensamiento, ¿no? Fue analista internacional. Si vos ves cómo se configura la Organización para la Cooperación de Shanghái, en buena medida Rusia garantiza seguridad, además de cierta maduración a la hora de tejer alianzas, y no le dice ni a Uzbekistán tiene que cambiar su concepción histórica y volverse ateo como en otro momento, lo cual dificultaba mucho el trato, ¿no? Con América Latina y el cristianismo ni hablemos, los errores que cometió la Unión Soviética. Ha aprendido, el poder ruso ha aprendido cómo relacionarse con otras culturas. Pero China ofreció créditos blandos. Es decir, cuando viene la crisis del Lehman Brothers de 2008 para acá, China dice: a todos los que son parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, quédense tranquilos. Acá hay respaldo. Es decir, no se van a quedar sin plata, y para conseguir plata no les van a cobrar intereses que los van a sumir en la miseria y en la desesperación. Digo, esto me dispara lo de Yemen. África termina acercándose de a poco. África es un continente donde solamente la posibilidad de contar con gobiernos adeptos que estén muy licuados en su ética con su pueblo, al tener la opción, África no tiene mucho que pensar. Y ahí está el ingreso de la religión musulmana con mucha intensidad, y dinero y armas que le permiten un sostenimiento. Y ahí se arma el paquete del cual estás hablando, ¿no? Sí.
Y la ventaja de China, de Rusia, es que no tienen exigencias ideológicas, como si las tiene Occidente. Ahí está. Ahí está el aprendizaje. La conquista del neoliberalismo es primero es una conquista cultural, primero, porque y si no, ¿cómo puede uno imaginarse que la gente opte por los intereses de quienes los oprimen? Debe haber una ideología subyacente que mueve a la gente a actuar contra sus propios intereses. Sí. Un sector, ¿no? Sí. Es decir, cada vez más acotado. Eso me parece interesante. Acá lo estamos viviendo, ¿eh? Lo estamos viviendo a pleno en este momento. Porque estamos en la Argentina, mirando desde acá. Vamos a una comunicación. Uno de los problemas que debe afrontar la República Argentina y las otras naciones del continente es la desestructuración del UNASUR, que coaligando PBIs interesantes, una región que si no concurre relativamente unida al concierto mundial es bastante escueta, no son países con un vigor que puedan entrar en negociación o en competencia con las grandes potencias internacionales, pero coaligados es otra cosa. Yo creo que una de las grandes pérdidas de estos últimos 2 años, con el proceso Temer y el de Macri en la Argentina, ha sido el desmembramiento del UNASUR. No lo hemos charlado, pero te pregunto, Gustavo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que ha entrado en pausa eso. No sé si se ha desmembrado, pero ha entrado en pausa. Y no era el único problema, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil. Había otros problemas también. Sí. A mí me costó imaginar desde un comienzo cómo juntarle el bocho a India, Sudáfrica. Más ahora la India está cada vez más volcada al bando norteamericano. Hay que ver. Yo creo que India es otra nación, es un volumen muy distinto al de Turquía, pero es una nación que tiene un comportamiento oportunista cercano. Digo, escuchando a los líderes indios, uno se encuentra con nosotros, no vamos a entrar en conflicto con nadie y vamos a comerciar con todo. Lo marcan casi como una doctrina, que es una advertencia también. Yo no sé si India se va a jugar por un proyecto que debilite a los BRICS. India es el contrapeso que usa Occidente, el contrapeso a China. En materia de población, el crecimiento económico de China ha sido impresionante, más si lo comparamos con el de la India, pero la India ha empezado a levantar ahora últimamente. Y India y China, India y Pakistán, ahora Pakistán está cada vez más alejado de Estados Unidos. Tienen problemas fronterizos, problemas que pueden ser explotados. Cuando ellos piden la incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghái, uno de los primeros desafíos que plantean Rusia y China es: todo bien, pueden entrar. Se le dijo que no en el 2005 a Estados Unidos, algo que muchas veces no se recuerda. Pueden entrar, pero hay que bajar el tono. Por eso de hacer la bomba y desfilar atrás de la bomba, bueno, Pakistán es positivo en ese sentido, ¿no? La gente se pone muy contenta con un misil nuclear, le da seguridad y a veces se alardea un poco de ese poder. Es chisporroteante el vínculo Pakistán-Irán y India. Y uno de los elementos de desarme que ha desarrollado China es la convicción de, bueno,
lleven las banderas donde quieran, pero no se les ocurra empezar a los tiros, ¿no? Creo que ahí también el peso específico de esas dos grandes potencias, no digo que garantiza, pero disuade en términos relativos a los aliados. Claro. Mientras que Estados Unidos lo que hace es agitar, echar hasta el fuego, ¿no? Si hay una guerra, él la dinamiza. Hace poco hubo un conflicto en el cual aparentemente China estaba probando a la India en una zona que está en conflicto, ahora no me acuerdo cómo se llama, que está ahí fronteriza con Nepal, con Bután. Estaban construyendo una carretera en un territorio que se convino internacionalmente, en el cual no iba a haber ningún tipo de desarrollo, pero cuya custodia quedaba a cargo de la India. Entonces China, para probar hasta qué punto la India aceptaba cambios en la región, mandó tropas. Esto fue hace unos meses. Es una zona en la que puede haber conflictos. Vos seguís preocupado, tomando como epicentro el tema Medio Oriente, ¿no? Yo creo como que chispa mundial. Lo de Siria no está terminado. Israel está muy, muy a disgusto con cómo han quedado las cosas. Y de alguna manera, Siria ha quedado virtualmente partida, ¿no? Un 30-40% de Siria está en manos ahora de kurdos que están dirigidos. Los Estados Unidos están ocupando Siria y la van a seguir ocupando, según han dicho, por mucho tiempo. Y la idea es cortarle la salida al Mediterráneo a Irán. El semilunio creciente chií del que hablaba el rey de Jordania, eso ya se ha concretado. Y eso es totalmente insatisfactorio desde la óptica israelí. La ampliación de la zona de conflicto ha llevado a que de aquel gran juego, ¿no?, pasemos al gran juego. Es una especie de doble estándar en toda la región, donde Asia tiene trascendencia central. Hay observaciones a nivel internacional que hablan de, debido a los problemas europeos, es posible ir trabajando una alianza China-alemana. ¿Vos eso lo ves como probable? ¿Y Alemania corriéndose del destino de Europa para poder salvar las papas? Es una buena pregunta. No sabría cómo responderte a la primera parte de la pregunta. Yo creo que de alguna manera van a encontrarse China y Alemania. Van a encontrarse porque está en el interés de ambos hacerlo. No sé cuánto va a patalear Estados Unidos. Francia y Alemania han quedado, son el centro de gravedad de la Unión Europea, que es una unidad económica sin política exterior prácticamente y sin un ejército común. Y los que hablan de un ejército europeo, o sea, no conocen la realidad de Europa. No sé, no estoy tan seguro. ¿No? ¿Por qué decís vos? Porque es algo no un ejército, digamos, es simplemente que el ejército alemán se abstraiga un poco de la OTAN, nada más. No se trata de formar una nueva bandera o grandes formaciones innovadoras. Lo que pasa es que el que construya Nord Stream, el 2 y el 3, y no lo va a hacer sin quedarse con la llave. Es decir, no es que va a tener una llave donde vos vas y abrís el gas como en casa. El que lo hace va a ser el que va a tener la llave, ¿no? El que determina qué frío van a tener los europeos. Sí, los intereses de Alemania están siendo perjudicados por los tironeos que hay entre Estados Unidos y Rusia, que también cortan la posibilidad de la comunicación comercial con China. Puede ser que Alemania haga punta en eso y consiga separarse un poco más. Me cuesta verlo, pero ojalá se dé. ¿Te acordás que en algún momento fue esos pactos que se firmaron antes de la guerra? Pero estamos terminando, guarda, porque los intereses geoestratégicos inciden más que las concepciones muchas veces, ¿no? Sí.
cuando están bien representados, bien canalizados por determinadas jefaturas al frente del Estado. Último tramo de este especial. Qué lindo charlar de política de este modo. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Gustavo, un placer realmente. Se va a repetir la consulta. ¿Qué te quedó por decir? ¿Qué te parece importante para aquel que le interesa mirar el panorama internacional? Y vos dirías en estos 2 minutitos que nos quedan, póngale el foco ahí, préstele atención. Yo creo que el ombligo del mundo sigue siendo el Medio Oriente, en muchos sentidos, y hay que prestar atención a lo que pasa ahí. Es un tema central. Me quedé pensando en Alemania. Me cuesta mucho ver a Alemania dejar la coalición actual en la cual está metida. Me cuesta muchísimo. Ojalá se dé. No creo que el centro del mundo, que la atención haya que centrarla en Corea del Norte. No, yo no creo en que pueda haber fuegos artificiales por ahí. Retórica sí, pero no creo que nada serio pueda ocurrir ahí. China no puede permitir que caiga Norcorea. No puede tener la OTAN en sus puertas, en su frontera. Y Rusia tampoco. Rusia tiene una pequeña frontera con Corea del Norte. Ahí están ambas unidas. Así que yo no creo que ahí vaya a haber cornadas. Para mí el tema sigue estando en Medio Oriente y en Latinoamérica. ¿El Papa tiene trascendencia? Si me hubieses hecho la pregunta hace un tiempo, te hubiese dicho sí. Desde hace un tiempo que lo noto apagado. ¿O seré yo que no le estoy prestando tanta atención? También hay un bloqueo, porque ha dicho cosas muy interesantes sobre el mundo del trabajo. Sí. Sí. También hay una especie de... El Diario de la Nación le puso la tapa al Papa. Pasa que a veces a mí la expectativa que me genera me lleva a esperar más de lo que es razonable esperar. Y a lo mejor lo que pasa es eso. A lo mejor pasa que yo estoy esperando más de lo que debiera esperar. Sí, el Papa tiene importancia y va a seguir teniendo importancia acá en esta región. Gustavo Bagú, gracias. Gracias a vos, Gabriel. Gracias a la audiencia. Especiales de la gráfica, arrancando el 2018 con todo, tratando de ver en profundidad. Gracias por acompañarnos. Que se dobla con el viento y se rompe.